escucha bien, me van diciendo. Lamentablemente el chat como que no funcionó de nuevo, no sé por qué es lo que sucede, pero armé este Discord, que en realidad quizás no sé si es la mejor forma de comunicarse, igual puede ser un poco latero hacerlo, pero de momento es como la herramienta para que nos podamos comunicar de una otra forma mediante dudas si es que alguien no quiere aquí prender el micrófono. Pero aquí está el Discord correspondiente y feliz que podamos también comunicarnos por ahí. De hecho, no sé, a ver, no tengo nada privado en todo caso, pero una vez como que hablé con un profe muy random y me dijo como, oye, háblame por Discord. Y un profe de la Chile, así como súper serio. Entonces como que igual fue como o sea, igual es un canal como de comunicación de repente oficial a veces. Así que para que lo tengan en consideración. Eh, bueno, eh, voy a mostrar, ya le envié el repositorio de la clase de hoy, que va a ser específicamente sobre visualización de datos. No sé si pueden apagar los micrófonos, así que no. Ahí está. Muchas gracias, Ser, que lo haya tenido prendido. Que es sobre visualización de datos, específicamente el paquete ggplot, ggplot 2, que es famoso por ser una herramienta fundamental para la visualización de datos en el software R. Así que, dicho eso, acá está la presentación y después el código práctico también se va a encontrar ahí y vamos a volver a él. Entonces, según yo se debe ver bien, sí. Entonces, bueno, para recapitular un poco de lo que vimos en la sesión anterior, tidyverse, lo que vimos fue la diferenciación entre tidyverse, o no sé si la diferenciación, pero hablar un poco sobre lo que era tidyverse y lo que era el R base. Y tidyverse, que es a lo que nos estamos ocupando hoy, a las sesiones anteriores y posteriores, bueno, este conjunto de paquetes de R diseñado para ciencia de datos en particular, incluye herramientas como ggplot2, que es la que vamos a ver hoy día, dplyr, que en realidad no me detuve tanto en eso, pero dplyr es como la herramienta o el paquete externo que te permite hacer el select, el mutate, que es lo que vimos anterior, que tiene como ese nombre en realidad. Como que las herramientas dplyr son las herramientas que te permiten seleccionar, eh, crear nuevas variables, pero todo está dentro de este tidyverso. Es medio leseado un poco, pero al final todo está incluido dentro de este paquete tidyverse. Y la gracia un poco es que se comparte esta sintaxis coherente y principios comunes, y se utiliza esta idea de hacer como la manipulación de datos un poco más ordenada y con la función de los pipes, que es esta función de generar cadenas de flujo de procesamiento de datos que viene a ser un poco más ordenado, valga la redundancia. Entonces, para recapitular, traje una base de datos que está dentro del software R, igual ustedes la pueden probar igual, que se llama Star Wars. Entonces, para recordar algunos conceptos fundamentales, como Head Star Wars, si uno lo corre en su computador, te muestra los primeros 5 casos de la base de datos, y si ponemos name Star Wars, te nombra las variables que tiene esta base de datos, como el nombre del personaje, el color de ojo, la especie, la altura, el peso, etcétera. Y bueno, para ir recordando un poco qué utilizamos la vez anterior. Partimos desde la herramienta más básica, que era seleccionar variables. Y valga la redundancia, como dice select, nos sirve para escoger algunas columnas específicas de un data frame. Como por ejemplo, nosotros estamos utilizando la base de datos Star Wars y llamamos la función select y tenemos el name, la especie, la altura y el peso. Entonces acá nos muestra un poco estas 4 variables y los personajes que surgieron ahí de por medio, como Luke Skywalker y Arturito. Eh, Vimos una segunda función que era filtrar. Como dice el inglés, filter nos sirve para tener casos que cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, acá nosotros estamos llamando a la base de datos de Star Wars, encadenamos para que se use la función filter y filtramos solo por las personas que, siendo especie igual y human, y con masa mayor 80, se queden en la base de datos. Entonces aquí queda, por ejemplo, Darth Vader, Anakin Skywalker, entre otros. O sea, si bien no estamos viendo la base de datos en detalle, lo que me interesa es que vayamos recordando un poco estos conceptos fundamentales. Y por último, o sea, en penúltimo, tenemos a Mutate, que lo que nos servía es. ¿Alguien tiene la mano? Que me digamos, Macarena. Sí, hola. Hola, ¿Puedes Macarena.
hola, ir a la anterior, ¿Sí? ahí cuando filtraste, cambia la base entera de Star Wars, ¿cierto? Porque no creaste un objeto nuevo. Claro, aquí, como no creé ningún objeto nuevo, nada cambia. Pero si yo como sobreescribiera Star Wars, ahí sí cambia Star Wars. Pero podría haber puesto Ah, Star ok. Wars filtrada, por ejemplo. Ah, ya. Gracias. De nada. Gracias por la pregunta. Y sí, esta es muy buena pregunta en realidad, porque como estamos trabajando objetos, pero acá no he creado ningún objeto de momento, y lo vamos a ir viendo después con el práctico. Bueno, y también está la otra función mutate, que nos sirve para crear variables a partir de otras que ya existen. Por ejemplo, no sé, podemos crear el índice de masa corporal ficticio a partir de la masa dividido la altura dividido 100 elevado al cuadrado, y podemos ver, crear esta variable IMC ficticia a partir de ella, y podemos ver que, no sé, bueno, todos los días se aprende algo. Yoda tiene 39 de índice de masa corporal. Java, no sé cuánto, que creo que era el malo de la, no sé, de la 2 creo, tiene tal y tal índice de masa corporal. Lo que importa acá es que estamos creando una nueva base, una nueva variable a partir de, a partir de otras que ya existen. Y por último, que quizás es como la más relevante para lo que vamos a ver hoy día, que es la función group by más la función summarize. Group by nos sirve para, aquí me equivoqué en realidad, pero group by nos sirve para agrupar nuevas variables, eso omítalo, después lo voy a corregir. Y summarize nos permite generar recursos estadísticos por el grupo o para el conjunto de datos en general. Me explico. Como lo vimos en la sesión anterior, si queremos utilizar Star Wars, group by la especie, o sea, queremos comparar entre las especies, y queremos saber el promedio de la altura, agarramos Star Wars, agrupamos por la especie, llamamos la función summarize, que es como el resumen, este set de funciones que tiene, y creamos una nueva variable que se llama promedio altura, cuando min, media, al interior va la variable, y es que se eliminen los valores perdidos. Entonces lo que estamos haciendo acá nosotros es que creamos una nueva variable que se llama promedio altura cuando es el min del height, es decir, el promedio de la altura. Y esa vendría a ser como ese set de funciones que tenemos como más o menos ya desarrollada acá. Y aquí vemos, por ejemplo, o sea, promedio de altura no existe en la base de datos, así que nos crea esta base de datos que puede ya empezar a ser graficada o modelada, o de plano y hacer un resultado. Dicho eso, hoy veremos lo que es ggplot. ¿Qué es ggplot y cómo funciona? ¿Cuáles son las visualizaciones básicas? ¿Cómo se transforman los datos antes de graficar? Sus facetas estéticas y guardar gráficos con ggsafe. Bueno, ggplot, como les comentaba, pertenece a lo que se llama el tidyverse, que lo que importante es que traduce datos en elementos visuales. Este es el foco principal, bueno, como todos los gráficos en realidad. Pero una cuestión relevante, que el punto de partida de ggplot es que tiene que tener una base de datos en formato tidy. Y en formato tidy se refiere a un formato de datos ordenado, o en última instancia lo que está acá, como una base de datos ya, por así decir, sumarizada, resumida, etcétera, que nos permita ya empezar a ser graficable. O una base de datos ya ordenada, que no se encuentre sucia, grosso modo. Y si los datos no existen en esa forma para visualizarlo, necesitamos también darle una forma. Eso vamos a hacer estos ejemplos para poder responder estos dos puntos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una base de datos ordenada, que podría ser en realidad como la cantidad de hombres y mujeres que hay como por una zona geográfica en particular. Por ejemplo, en la zona norte hay 50.000 hombres, en la zona norte hay 52.000 mujeres, en la centro hay 70.000 hombres, 68.000 mujeres, en la sur 60.000 hombres y 63.000 mujeres. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, este código de acá omitarlo, solo quedémonos con esto. Si nosotros quisiéramos saber el promedio de mujeres, supongamos, y hombres al interior de cada una, o en general respecto al país, lo que nosotros tendríamos que sacar es un summarize, llamando a la función summarize y usando la función min, o sea, hombres igual min, paréntesis hombres, mujeres igual min, paréntesis mujeres. Lo acá no es relevante, sino que simplemente fue para darle una tabla, como la tuve que inventar yo, acá tuve que dar una serie de funciones.
Pero lo importante es esto, es saber hacia dónde vamos con esto. Estamos sintetizando una información que finalmente nos deja con este output. En promedio hay 60.000 hombres y 61.000 mujeres. Eso, grosso modo. Aquí eliminamos la zona geográfica, que no hicimos un group by por zona, sino que únicamente nos quedamos con los datos contables según el sexo. ¿Y por qué es importante esto? Porque después nosotros lo podemos empezar a graficar. Voy a cambiar mi pantalla mejor. Voy a correrlo desde mi computador. Ya, ahí sí. Ahí sí, claro. Me estaba generando un problema. Ya. Entonces, nos genera nos podemos ya empezar a pensar a graficar algo o pensar, o sea, para la redundancia, hacer un gráfico con los datos que tenemos. Es decir, el promedio de población por sexo corresponde a tal y tal visualización. Entonces, es como nosotros tenemos que transformar esta data pensando que queremos mostrar el promedio para poder graficarlo. Entonces, hacemos esta pequeña transformación correspondiente. Pero bueno, no nos quedemos tanto en el vacío con este ejemplo que de repente es bien poco claro. Entonces vamos como una base de datos un poco más real. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre ggplot2. La duda que me surgió a mí al principio, los días que estaba armando la presentación, es que si existe, ¿por qué se llama ggplot2 si no se llama ggplot0 o ggplot1? Realmente no encontré mucha información, pero en realidad era que al final este paquete fue como perfeccionado a partir de uno que ya existía, entonces por eso se llama ggplot2. Como que nunca había pensado por qué se llama 2 y no 1. Pero lo importante de esta librería es que es bastante popular, y eso es muy importante en las cuestiones que tienen código, porque podemos imitar también a otras personas. Tiene un gran potencial de personalización, es decir, que lo que uno quiera hacer, se puede hacer en términos de visualización con el paquete. Y algo también importante es que tiene un extenso ecosistema de extensiones, es decir, que no solo existe la library ggplot2 como herramienta, sino que también existe, por ejemplo, una librería que se llama library, no sé, si me apuran, CNN, que te permite tener como los tipos de gráficos de CNN adecuados a ggplot2. Entonces, como es una comunidad, un ecosistema que también remite a ese paquete. Entonces, por un lado, es bastante popular, uno puede mismo personalizarla, y también personas que la utilizan tienden a crearle extensiones. Entonces eso es muy relevante como la importancia que puede tener ggplot2 para la visualización en general y análisis de datos. Bueno, al igual que el procesamiento de datos que vimos la semana anterior, que si bien quizás, no sé si para algunos fue básico o algo así, en realidad igual es bien avanzado. De hecho, hay un diplomado en la Católica que se llama Diplomado en Procesamiento Avanzado de Datos, y en realidad es lo que vimos la semana pasada. Como que a eso se busca llegar, como saber crear un promedio a partir de una base de datos. Si bien igual requiere un grado de complejidad también. Y lo mismo acá sucede con ggplot2, que hay una serie de pasos que se requieren hacer para que uno cumpla un gráfico. Es de nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, y también lo vamos a ver un poco más de forma empírica, es que uno tiene que llamar a los datos, tiene que darle estética, tiene que darle geometría, puede definir sus rangos y sus límites también, puede definir sus ejes, sus límites espaciales, si es que utilizamos mapas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Podemos ver si queremos el gráfico en 4 pantallas, por así decir, en 4 caras, o lo queremos solo en una, y cuál es la apariencia visual que le queremos dar, si queremos que el fondo sea blanco, que sea negro, que sea transparente, etc. Pero todo esto tiene que seguir un orden. Uno no puede llamar primero a la estética y después al dato, o sea, todo tiene que seguir un orden escalable para que pueda ser entendible, y por eso es como también es tidy, es ordenado. Entonces, bueno, aquí hay un GIF que si lo pueden ver, ojalá lo puedan ver, que es un poco la evolución de ggplot y cómo ha ido cambiando en el tiempo y cuáles son las cosas que podemos llegar a lograr con este paquete. O sea, esperemos a que llegue al primero inicialmente. Claro, acá está como la versión más fea, por así decir, de ggplot2, y qué cosas podemos lograr nosotros para comunicar
la cantidad de estudiantes que hay por maestro. Entonces aquí al final igual es súper interesante ver esto y acá se genera algo también muy interesante hacia el final, que es que te genera un mapa de colores. África es rojo, América Latina es verde, etc. O sea, digo, hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos mutar de acuerdo a nuestros propios intereses. No digo que lo primero esté mal, pero lo podemos seguir sofisticando aún más con las extensiones o lo mismo que te permite el gráfico, la librería ggplot. Entonces, bueno, también hay mucha documentación. No quiero cambiar de pantalla, pero usted se puede meter a esta página y hay muchos tipos de gráficos que se pueden utilizar. Ahora voy a arriesgarme nomás, entonces sí, no creo que pierda algo. En realidad no pierdo nada. Entonces uno se mete acá a ggplot2, que es como la forma, o sea, acá se encuentra cómo se utiliza. Aparecen varias cuestiones en las cuales uno puede ver cómo las mismas personas que lo crearon muestran cómo se puede utilizar. Por ejemplo, acá, no sé, un artículo como, o no sé, a ver, referencias. Bueno, acá no te dice mucho las referencias, pero a ver, usando ggplot, bueno, en realidad aquí no te dice mucho, pero te muestra un poco los gráficos que se pueden utilizar, lo mismo que estábamos hablando acá, data, los ejes, ese al final el tema, las coordenadas. Te enseña un poco también lo fundamental del paquete. Ya. También, bueno, esta es la que yo quería mostrar más en detalle, que es el de Art Graph Gallery, en lo cual acá sí ya creo que ustedes, o sea, como que ya podemos ver ya más tangiblemente como qué es lo que se puede hacer con este paquete. Por ejemplo, podemos ir a este gráfico, no sé, a ver uno que sea como no tan común, ya el TreeMap, que a mí me gusta harto el TreeMap. Aquí te muestra cuáles son como los gráficos que se pueden hacer con ello y hasta dónde se puede llegar. Como por ejemplo, esta es la cuestión más básica, pero podemos llegar a esto en la medida de que nosotros lo podemos perfeccionar. Y bueno, lo importante de acá también es que en algunos, creo que en este te da el código para que tú lo puedas armar también. Entonces, si uno quiere utilizar este gráfico, acá también te muestra indicaciones de cómo tú lo puedes lograr. Ya no sé qué tan utilizado sea esta cuestión como para aprender, porque igual lo quería comentar hacia el final de la sesión. ChatGPT ya lo puede hacer todo en realidad, lamentablemente. Bueno, y lo que hablábamos, o no lamentablemente, sino que en realidad vale la rajas. Entonces, bueno, lo que hablaba un poco de la personalización de gráficos y temas, existen como otras extensiones, como por ejemplo ggTeams, donde tiene como estilos del Wall Street Journal, del The Economist, del 558, Excel y demás. Y también existen otros paquetes como bbplot, que utiliza herramientas creadas por la BBC. O sea, hay harto potencial acá. Pero vamos al ggplot mejor. Vamos a utilizar la misma base de datos que utilizamos la semana pasada para poder adentrarnos. También vamos a utilizar la Kaizen en la segunda parte. Y la otra clase, pensaba yo, quería cambiar una cuestión e irnos directamente a hacer mapas, que también es súper interesante y requiere también saber procesar datos, visualizarlos y mapas también no algo tan complejo. Así que pensaba que la tercera sesión podría ser sobre eso. Pero ahora vamos a utilizar Palmer Penguins y ggplot2. La función, igual la vamos a ver en el práctico, pero la idea es que nosotros llamemos a la base de datos y empecemos a llamar a las funciones de ggplot2. Entonces llamamos penguin, utilizamos la encadenación. Como se acuerdan que la vez pasada les comenté que habían dos formas de encadenar, que era esta, la clásica, o sea, esta es como la clásica, y esta fue la que se creó después. Para mí un poco más fácil porque no siempre. O sea, como también creo que les comenté la semana anterior, pero esto se puede hacer con Command Shift M o Control M, Control Shift M, pero a veces igual uno siempre anda con el cerebro 100% y este se me es más fácil a veces que este. Pero bueno, se los comentaba porque lo más probable es que todos tengan la pipa con el porcentaje y yo tengo esta, pero es lo mismo, hacen lo mismo en realidad. Una vez alguien me preguntó si es que hacía los análisis más rápido, que en realidad no es por eso tampoco. Entonces, bueno, vamos al Penguin de la base de datos y llamamos la función ggplot, que no genera nada, porque en realidad no le estamos indicando nada todavía. Pero en la medida que nosotros le vamos poniendo
estas cuestiones como piramidales que nos interesan, como por ejemplo los ejes, ya no empieza a agarrar forma. Por ejemplo, nosotros acá llamamos a ggplot para iniciar el gráfico y empezamos a hacer el mapeo de variables a características estéticas del gráfico. Entonces nosotros llamamos a la función AES y hacemos un paréntesis. ¿Y cuál es la variable que nos gustaría a nosotros poner como X? Flipper length, que entiendo que es el ala del pingüino, y la variable Y que nos interesa es creo que es la boca del pingüino, el pico del pingüino en realidad. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa graficar de ellos? Hacer un gráfico de líneas, hacer un gráfico de puntos, etcétera. Entonces, bueno, acá lo que hicimos nosotros como iniciando fue un gráfico de puntos. ¿Y qué nos dice el gráfico de puntos? Es que si tú tienes si un pingüino tiene una ala de 220 milímetros, o sea, 22 centímetros, tendería a tener una boca de 17,5 milímetros, o sea, 1,7 centímetros. Pero también hay pingüinos que habiendo medido 19 centímetros, tienen una boca de 2 centímetros. Entonces, algo anda mal acá en los datos, porque este es mucho más grande, pero tiene la boca o el pico más chico o más grande, dependiendo. Pero aquí nosotros le podemos seguir añadiendo algunas cosas. Por ejemplo, el color. Teníamos varias variables en ese dataset que vimos la semana anterior, que era el tamaño del ala, el tamaño de la boca, la masa corporal, el tamaño en general y la especie. Entonces nosotros vemos que acá que esta especie Gento tiene como un comportamiento bastante inusual en contraste con la Adele y la Chinstrap, ¿ya? Entonces como que si bien el gráfico de puntos nos sirve, también hay otras herramientas que nos sirven aún más para poder visualizar. Entonces, eso como por un lado con el gráfico de puntos, que también lo vamos a ver en el práctico, pero la idea es que vayamos viendo cómo vamos definiendo los apellidos y las funciones del ggplot2 para graficar. Otro tipo de gráfico es el histograma. Como el histograma no requiere eje Y, solo requiere un eje X, lo que hacemos acá es llamar a la base de datos, llamar a la función ggplot y definir el X, que va a ser el tamaño del ala del pingüino, y generamos la función geomhistogram, que lo que nos dice acá es que, bueno, grosso modo, los pingüinos que tienen 200 o 20 centímetros de longitud de su ala, pareciera ser que son solo 10. Acá te pone te cuenta, empieza a contar los casos. ¿Ya? Entonces acá te pone como eje Y, inmediatamente te empieza a contar, y el eje X viene a ser la distribución del mínimo al máximo en la base de datos. Entonces uno llama a la función geohistogram después de definir las cuestiones que son necesarias para graficar. Pero también tenemos otra función que cambia acá, que es el geom_density. Aquí igual puse histograma de nuevo, pero es geom_density, que nos permite acá ver en términos proporcionales eh, cómo se comporta la distribución del tamaño de la ala del pingüino. Entonces nosotros acá vamos acá al 200, subimos, llega acá y en realidad el 2% de los pingüinos tiene un tamaño de su ala de 200 o 20 centímetros, mientras que 190 exacto, el 3%. Entonces así, en realidad esto es lo que vamos a hacer, el histograma, si bien ahora estamos haciendo lo más básico posible, pero eso es lo que nos viene a dar un poco la función. Podemos llamar a otras funciones de geom_density como que nos empieza a dar un fondo para visualizarlo, y eso se hace con fill, igual black o pink o white, lo que ustedes quieran, pero también podemos pedirle que nos haga, no sé cómo se dirá esto, no sé, lo trasluce un poco, lo ablanda, o sea, lo ilumina, lo desilumina un poco con la función alfa. Esto en realidad en principio nos sirve un poco para darle un poco más de cariño al gráfico y que no quede tan así de feo. O también dependiendo si ustedes quieren ponerle, no sé, fondo blanco al gráfico más adelante y quieren que, no sé, haya uno que sea gris
pero no tan gris, sino que sea como más tirada para el negro, entonces de repente ahí uno puede ir jugando con los colores. Pero no solo eso, también uno puede volver a utilizar las cuestiones que habíamos hecho antes, como llamar al ggplot y empezar a utilizar las cuestiones que nos permite hacer AES. Por ejemplo, seguimos utilizando el eje X, el tamaño del ala, o axila, en realidad no sé cómo decirle, ala, o flipper, el flipper, y el color es la especie. Entonces aquí nos permite como empezar a separar, como que el gráfico, la función inmediatamente detecta que si tú le pones color a la función del AES, es porque quiere diferenciar los grupos. Entonces aquí empezamos a diferenciar por la especie. Ya que utilizamos el Geom Density. Entonces utilizamos Penguin, ggplot, las AES, el Geom Density, y les quería mostrar en principio lo que es el Team Classic. Lo que hace el Team Classic es que te pone el fondo blanco, que en principio es algo bien importante y que nos sirve para visualizar cosas un poco más atractivas, en contraste con el por defecto que es gris. Pero también podemos utilizar la otra función, que es, si bien queremos ponerle un color, también queremos ponerle un relleno de color, no solo el borde, sino que con el fill, y ahí usamos el Geom Density con el alfa 0.6. Entonces, pasamos de un poco de esto a esto y a esto, y ver cómo pareciera ser, y al igual como lo vimos en el gráfico de puntos, que el Gento tiene un tamaño de su flipper más larga que el resto de los dos muestras de referencia de los pingüinitos. Y acá tenemos otra función que es parecida a la que estamos haciendo acá. De hecho, acá se repite todo lo que estamos haciendo. Pero acá no se ve muy bien el gráfico, pero lo que quería buscar yo acá era que, ¿se acuerdan que les comenté que estaba la opción de hacer Facet? De que pudiéramos poner el gráfico en diferentes pantallas, por así decir, en diferentes lugares de acuerdo a lo que puede ser una variable de interés. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tomamos Penguin, usamos ggplot, usamos todo lo que estábamos haciendo antes, y solo añadimos Facet Graph, y ponemos la virgulilla, y ponemos una categoría de referencia que nos interesa diferenciar. Por ejemplo, acá pusimos la isla en que estos pingüinos fueron recolectada su información. Entonces vemos que la distribución de los pingüinos varía, no varía, pareciera ser que no varía tanto de acuerdo a la isla en que viven, pero sí con quienes comparten, por ejemplo. Entonces, en Biscoe, o como se pronuncie, está Adele y Gento, en Dream está Adele y Chinstrap, y en Torgensen está solo Adele. Bueno, ¿para qué nos sirve esto en realidad? No solo para los pingüinos, o sea, también nos sirve un poco, por ejemplo, si quisiéramos ver el ingreso de las personas y hacemos un facet por la región, supongamos, o por el nivel educativo. Entonces, para eso nos sirve un poco para ir agarrando un poco más la información que queremos comunicar. Bueno, pero retomemos un poco lo tidy. Nosotros queremos saber, en realidad, no cómo se distribuye la aleta, sino que nos interesa saber, adelante un poco, nos interesa saber el promedio de la aleta por especie. Entonces, volvemos a lo que estábamos haciendo antes, como empezar a, por así decir, tidysear, volver la tidy, eh, la base de datos. Entonces nosotros llevamos, y aquí a raíz de una consulta que dijo la compañera anteriormente, vamos a crear un objeto que se va a llamar resumen a partir de la base de datos Penguin. Entonces nosotros llamamos a Penguin, queremos seleccionar dos variables de interés para poder hacer quizás más fluido la base de datos, y o sea, el análisis, solo tomando dos variables, la vamos acotando, que es la especie y la longitud del flipper. Pero bueno, sobre ahí nomás. Y a esta chica, Porque se había una duda, disculpa. Bueno, está el select, y después empezamos a filtrar, por ejemplo, que no queremos que no haya ningún valor perdido, y finalmente aplicamos el group by de la especie y hacemos el summarize correspondiente, que es el promedio de la aleta, cuando min es paréntesis flipper length mn. Aquí lo que estamos haciendo ya es empezar a gestionar la información. Entonces ya podemos decir como un dato, como que Gento en promedio su aleta mide 217 mm.
La Chinstrap tanto y tanto, tanto. La DL tiene tanto, tanto, tanto. Entonces ya con eso, con ese dato, ya podemos empezar como a graficar o a sintetizar la información. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya tenemos un gráfico de barra que generalmente el que más se utiliza para transmitir información, como fuentes de, no sé, creo que ustedes ya lo han visto, como residenciales, bueno, también están los de tendencia, pero generalmente, no sé, intención de voto, por ejemplo, no sé, ahora que está ganando, no sé, Matei, supongo. Está en el gráfico de barra, ella está más hacia la izquierda y después va bajando y cosas así. Entonces, bueno, acá ya tenemos una información sintetizada del promedio de la aleta del pingüino según su especie. Y vamos agregando algunas cosas, por ejemplo, este nuevo función de ggplot que era geomcol, geomcolumnas. Y le vamos añadiendo otras funciones, como por ejemplo labs, que podemos añadir el título, el nombre del eje X, el nombre del eje Y, y el tema correspondiente quizás quisiéramos ponerle que es ahora tem minimal. Y aquí nos genera este gráfico que es efectivamente, no sé si más bonito, pero al menos un poco más entendible, y nos pone acá los ejes de referencia de las variables, es decir, ya tenemos alguna información. Lo podemos pensar también para el ejemplo práctico, donde vamos a utilizar la KSEN nuevamente, y nos sirve mucho para sintetizar una información cuando ya hay, no sé, 10.000 casos, 2.820 y tantos mil casos, etc. Algo que dice acá es que, bueno, uno también puede añadirle texto. Entonces, en la misma función de la geometría, está ggplot, o sea, llamar a la data, llamar a ggplot, poner el geom, y dentro del geomcall, después, dentro del mismo nivel, está el geomtext, es decir, ponerle a la geometría, ponerle texto. Entonces, una forma, en realidad, yo ahora esto como que lo tengo preformateado siempre en mi computador, o sea, no lo tengo preformateado, sino que siempre tengo un código ahí que me recuerde cómo se pone el texto, porque a mí siempre se me olvida. Pero grosso modo es también, no es tan difícil, al final es llamar a la función, poner como esta de nueva función como AES y decirle que vamos a utilizar un label que es la etiqueta traducidamente y vamos a redondear promedio aleta a un decimal y que el número o el texto que se va a generar esté justo en el medio de la barra, ¿ya? Yo al menos, no sé si lo expliqué bien, pero es súper importante tener esto como a manito el geomtext o ir recordándolo porque como los gráficos van cambiando constantemente, uno tiene que ir viendo bien dónde lo pone al final. Si lo quiere poner más inclinado hacia la derecha, más hacia el centro, etc. Pero se puede poner texto a un gráfico en R de forma fácil, y eso es lo que quería un poco transmitir, y es bien sencillo siguiendo los pasos. Pero bueno, hay ajustes, que es algo que lo estábamos comentando antes, que en ggplot se puede personalizar la apariencia visual del gráfico y no quedar únicamente con esto, por ejemplo. Por ejemplo, podemos poner el tamaño, el color, la fuente, la posición, títulos, subtítulos, fondos, la posición de las leyendas, los márgenes, los ejes, etiquetas y bordes. Ya, pero si queremos todo eso, el gráfico, el código se agiganta a un nivel que en realidad ni siquiera, o sea, se alcanza a ver entero, pero a un nivel de funciones que en realidad no tiene tanto sentido quizás como detenernos en cada una. Pero, por ejemplo, tenemos, bueno, esto ya lo sabemos porque es lo que estamos veniendo haciendo, pero tenemos como plot título. ¿Y qué se me viene a la cabeza primero? Bueno, esta función de team, ¿qué es lo que hace? Que el título esté en negrita y que su size sea 18, su tamaño sea 18. Después el segundo, el plot subtitle, queremos que su tipo de letra sea itálica y que su color sea gris. Después el eje X, queremos que sea en negrita y que su color sea, creo que este es verde agua, si me apuran. Y el eje X, que sea itálico y que sea este color también que puede ser verde, cosas así. Entonces así nosotros vamos a ir añadiendo funciones y encadenando que en realidad, a mí, en realidad nadie me como que no sé si alguien te la enseña, sino que al final uno los va buscando y ahí uno los va conociendo y queda en este gráfico, que quizás no se nota la gran diferencia de, de tan bonito, pero al menos queda acá como por ejemplo este color, el largo del promedio, como lo definimos, queda en este verde más agua.
el subtítulo queda efectivamente en gris y en cursiva, y el promedio y el título queda en negrito y más grande que el subtítulo, que son cuestiones que pueden ser importantes para visualización, y le pone algo que no habíamos visto antes, pero también algo que tampoco es tan relevante, que le ponemos un caption. Y aquí el R inmediatamente te lo pone abajito. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí debería estar. Igual lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Ya. Retomemos un poco lo tidy igual, para ver un último gráfico. Queremos ver otras variables. Esta base de datos tiene diversas, pero la que estamos viendo ahora últimamente ha sido el flipper length, la especie, y no hemos visto el año. Pero esta base de datos tiene 3 años consecutivos: 2007, 2008, 2009. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta data? Que al final es algo muy importante para nuestras profesiones que tenemos, como, bueno, ver tendencias, hacer gráficos de líneas, que también son igual de importantes que los de barra. Entonces, nosotros queremos ver si es que a lo largo de los años el tamaño de la aleta de los pingüinos ha ido cambiando. Entonces, hacemos este funcionamiento que quizás para algunos ya se puede hacer familiar, llamamos la data, filtramos para que no existan los NA, agrupamos por la especie y el año, y hacemos un summarize para que promedio aleta sea cuando min paréntesis flipper length. Entonces nos queda como esta tabla. Aquí solo aparece la especie Atelia porque no me cabía más para ponerla, pero están las 3 especies. Dicho eso, ¿qué podemos hacer? Como les comentaba, hacer como un análisis quizás de un punto de vista más longitudinal y ver, por ejemplo, ver un gráfico de líneas. Este humilde gráfico de líneas. Nosotros acá estamos haciendo una tabla pingüino, porque esto se llamó tabla pingüino, después lo renombré como tabla pingüino. Hacemos que el eje X sea el año, que el Y sea el promedio de la aleta, y el color sea la especie, y hacemos un geom-line, que es lo que te hace para que aparezca el gráfico de líneas. Ya entonces hemos visto de momento el geom-call, geom-density, geom-histograma, geom-points. Ya estamos viendo varios gráficos. Entonces tenemos pero este sigue siendo muy feo. Entonces nosotros le podemos seguir añadiendo cosas. Por ejemplo, geom-line, que se fusiona un poco con geom-point. Pero ya, en vez de tener nada acá, se empiezan a ver los quiebres. También, algo que de repente se puede hacer al interior de un gráfico es empezar a ponerle evidentemente los títulos. Entonces nosotros le vamos poniendo apellido a las cosas. Algo que también puede ser relevante, y en este gráfico lo tiene, o sea, esta base de datos, es que no sé por qué en este caso te empezó a tomar 2007, 2007.5, 2008, 2008.5, 2009, etc. Una forma de solucionarlo es aplicar también otra función que como se llama como la escala continua del X. Entonces también todos son funciones en realidad que uno mismo tiene que andar buscando cómo se documentan a veces, pero al final es como, bueno, una función nueva que es de escalas, entonces seguimos como la base de datos, los ejes, la geometría, la escala, y ahí la escala lo que le decimos es que solo quiero que te quedes con los valores únicos de tabla pingüino siendo año. Quizás es complicado el código, o no complicado, pero la pregunta es como, ¿de dónde sacaste ese código y por qué se hace de esa forma? La verdad, no sé, así es como se hace. Y esa es como la forma en la cual podemos delimitar. Al menos en este gráfico, también podemos definirlo de otra forma. Pero este fue el momento que se me ocurrió y creo que fue bien relevante aprovechando que teníamos esto. Como hacer la limpieza ¿cómo se llama? Ahí justo se me corre. Del año. Bueno, entonces, pero también podemos hacer otras cosas. Ya estamos poniendo los apellidos y ahora empezamos a poner los colores. Acá lo que utilizamos, recuerden que utilizamos tem minimal. Hay diferentes temas, por así decir. Acá está el tem BW, que no sé muy bien qué significa, pero lo podemos cambiar por el tem classic. Entonces el tem W lo que te hace, por ejemplo, si uno no le pone nada, queda en gris. Si le pone tem BW, te pone como un gráfico encapsulado en un cuadradito con líneas de atrás. Si uno le pone tem classic, te pone un gráfico que no tiene nada de fondo y tampoco nada que lo estructure. Y es que usualmente también
yo tiendo a utilizar a veces el Team Minimal, aunque igual creo que es mejor el Team Clásica, que no te pone nada acá, pero sí te deja un fondito atrás como para poder, no sé si ubicarte, pero te sirve para estas cosas. Son diferentes diseños los que se ocurren. Y también, para finalizar con uno también puede agrandar las cosas. O sea, Team Minimal, uno le puede agregar una función que sea como la base, el tamaño de la base sea igual 15 y te agranda todo esto. Entonces, ¿para qué sirve un poco? Para poder también mejorar la información correspondiente. También le podemos agregar un geom text, cosa que no hice, porque siempre me cuesta, pero también lo podemos ver más ratito. Entonces, bueno, como para ir cerrando esta parte más teórica, está esta idea como la necesaria creatividad de la visualización al final. Así que acá igual trabajamos con datos falsos al final, de un data que viene de R, que es de pingüinos, que no tiene tanta información, pero siempre hay que tener ojo con eso, como con la sobreinformación gráfica, entender que cada uno de los gráficos tiene limitancia y también ventajas, y que también no todos los datos son realmente necesarios. Por ejemplo, los que tienen un nivel, no sé, 1% más bajo o NA. Por ejemplo, este gráfico que es bastante feo. Y también este gráfico que vamos a mostrar, que siempre fue muy criticado, de Sebastián Piñera, porque puso los ejes de forma como, no sé si la palabra sea incorrecta, pero sí como, o sea, sí, así, bueno, puede ser incorrecta, pero deliberadamente a su beneficio. Pero no solo hizo eso, sino que también destacó algo que también es muy relevante, destacó en distinto color el año en que él fue presidente. Entonces también esas cosas como que si le podemos destacar un poco el eje, y quizás, bueno, no le estamos pidiendo mucho, pero al menos supo transmitir, entre comillas, que su color tenía que ser distinto, ¿no? Si bien los ejes están quizás desproporcionados, el gráfico sí nos muestra que al menos buscó un efecto no solo en los ejes, sino que también en el color que utilizó para su año en el medio. Cosa que también podemos hacer en ggplot, como poder definir un poco los colores de acuerdo a la cuestión que a nosotros nos gustaría enfatizar. Bueno, hice todo en ggplot y ahora me piden crear gráficos en Excel. Eso siempre pasa. Al menos a mí siempre me ha pasado. Hay una función en ggplot que se llama ggsave, que también la vamos a utilizar en el práctico, que nos permite guardar los objetos creados por ggplot en una carpeta de nuestro computador. Y es bien sencillo utilizarla, solo la estoy nombrando para que sepan que exista, para que sepan que existe, que se puede utilizar, etc. Y al final es re fácil, en realidad es llamar a la función ggsave, ponerle un nombre, identificar cuál es el plot que quieres guardar, y después ya el resto es solo la unidad física con la cual lo quieres guardar, sea en centímetros, el tamaño, etc. Se puede hacer en pie, se puede exportar a PDF, se puede exportar a PNG, JPG, etc. Hay como varias formas de hacerlo, pero eso, que te lo comento porque varias veces la gente como que, bueno, no sé si varias gente, pero con las pocas personas que he visto hacerlo, a veces usualmente sacan un pantallazo del gráfico de R y después lo pegan y por eso y después queda pixeleado o lo copian y lo pegan. Entonces también hay formas de poder guardarlo de forma un poco más controlada. Entonces, eso. No sé si tienen una duda, consulta, comentario en principio antes de que pasemos al código práctico. Mientras me cambio de pantalla, me pueden decir. Si no, voy a ver el Discord. No hay nadie. No hay preguntas, pero bueno. Ahí después vamos a ir subiendo materiales para que vayamos conversando también. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas tampoco, les voy a volver al GitHub del curso. Y bueno, acá está el manual práctico, que la vez pasada no lo utilizamos. Hoy que no se vio. Pero, bueno, manual práctico, donde está como más en detalle lo que vamos a hacer, como para que ustedes lo puedan ver después, así como, pucha, me perdí. Está como todo escrito. Entonces, esto es lo que queremos buscar hacia el final. Por otro lado, está el gráfico en POSIT Cloud, la nube de R, en la cual para las personas que no tengan un computador, no sé si sea la palabra sea bueno,
Así que no pueden instalar su computadora, no pueden instalar en su computadora, puedan correrlo desde el POSIT Cloud, cosa que es bastante útil a veces. Eh, Entiendo que se puede correr desde el celular incluso, nunca lo he probado, pero todo está ahí. Y para los que tienen R instalado, bueno, los que tienen R instalado lo pueden copiar y pegar. Pero también está el script acá, script práctico, que acá únicamente tienen que apretar acá el copy route file y lo abren y después lo abren en su R o sea, abren su R. Cierro esto. O sea, pueden abrir su R correspondiente y lo pegan. O sea, eso es fácil. Entonces, eso, no sé si tienen una duda, consulta, comentario antes de partir. Que no haya chat, en realidad me tiene un poco triste. Me retrotrajo los peores momentos de la pandemia de la no comunicación. Pero siéntase en libertad de poder interrumpirme o hablar por el Discord. Y si no, ya les podemos empezar a dar con esto. Pero eso. Voy a dar 2 minutos para que les puedan descargar el práctico, instalarse, si quieren, yo voy a tomar un poco de agua. Y eso. Mientras tanto, igual, bueno, les comento un poco la idea que tenía hacia el final. Es que pensaba, igual lo podemos comentar después, es que pensaba que podríamos empezar a hacer como esta clase de análisis geográfico la próxima semana, después tener un pequeño break y retomar con análisis cuantitativo de texto en R, el uso de la API en R y el web scraping. Pensaba, bueno, igual lo voy a pensar, que no sé si quería, si es que se puede seguir el segundo semestre y siguen interesados, quizás como que ahora solo quedarnos en R y después pasar a Python porque quizás puede ser un poco complejo, pero eso. Les voy a mandar un correo después para que sepan que quizás veamos análisis geográfico la próxima semana y no reporte automatizado, que en realidad quizás no es algo tan entretenido, la verdad. Entonces, eso. Voy a tomar un poco de agua y le damos. Listo, ya. Bueno, espero que ya todos tengan su R corriendo y si no, obviamente a quedar la clase y los que no pueden estar corriéndolo, recuerden que está el manual práctico para que lo puedan ir viendo si es que desean. No sé por qué no se ve la imagen del... Da lo mismo en todo caso. Pero me pueden ir siguiendo a nivel del código o a nivel del, 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 ¿cómo se llama? Del manual práctico. Entonces, bueno, eh, tenemos el script ya de R. Voy a volver a cómo lo deben tener todos ustedes, que yo lo tengo de forma muy extraña. Sabe extraña, pero yo no tengo los objetos para crear acá. Entonces, bueno, vamos a correr las librerías correspondientes que ustedes harán Command Enter. Vamos a descargar la data de la Kzen, que la tengo en mi GitHub, entonces no vamos a tener que ir directamente a la Kzen a descargarla. Y vamos a hacer las primeras aproximaciones de exploración básica, que fue lo que intentamos hacer al inicio de la presentación, como recapitular un par de cosas. Y podemos ver aquí como head Kzen. Y aquí nos aparecen las diferentes bases de datos y cómo se comportan los primeros 6 casos. Voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero improvisar. Pero yo entiendo, o sea, en realidad sé que es así, de que están como los data frame, que es esto, y hay unas cuestiones que se llaman tibble y que sirven para mejorar la visualización. Entonces, si yo hago aquí, ya. ¿Qué cambió? No mucho. Lo que hizo fue que me puso los NA en rojo, la letra me la puso un poco más distinta y más separada, pero eso es como no sé si es la gran gracia, pero te pone los NA en rojo y eso igual es importante quizá en principio. Entonces uno puede ponerlo como as tipo, después voy a subir el código corregido, pero
para que lo tengan en consideración. Y también, no sé si alguien se dio cuenta, que a mí mi R me dice qué significa esto. Cuando la próxima clase les voy a enseñar cómo es utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor en este aspecto. Que nos sirve un poco para... O sea, me sirve un poco a mí como para... O sea, me ayuda a crear cosas, ¿sabes? No es un chatbot, sino que te empieza a cachar qué es lo que hace esto. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer la primera exploración básica mediante la función del histograma, que es lo que vimos al inicio de la presentación. Bueno, antes, acá está la Kacen, se crea como objeto porque la hemos llamado. También estaba la función names, Kacen, que nos permite para ver el nombre de las columnas. Entonces, quizás si no queremos ver toda la cabeza de la data y solo queremos ver los nombres, podemos utilizar estas funciones de forma indistintamente. Entonces, bueno, nosotros queremos ver la Kacen y queremos ver el comportamiento de la edad. Ya, una forma acá que yo acá lo hice de otra forma, que está ggplot y la base de datos está adentro de ggplot y yo en los ejemplos lo había hecho más o menos así. Ah, vamos a ver. Sí. Dame un segundo. Ahí sí. Ya. Yo la tenía, ahora la dejé afuera, pero también se puede dejar adentro la Kacen. Voy a poner los dos ejemplos. Porque ando diciendo que hay que ser ordenado y después lo hago de otra forma. Pero estas dos funciones sirven, como poner la base de datos afuera o ponerla adentro. A mi juicio es mejor dejarla afuera porque uno puede hacer como que antes de aplicar la función ggplot2, uno puede hacer cositas antes con la Kacen, antes como ir encadenando las funciones, que es lo que vamos a hacer un poco, de hecho, acá. Entonces, bueno, utilizamos la primera opción, que es el histograma de edad con color white. Pero el color white, ¿qué es? El color white no es nada el gráfico en sí, o sea, es el color de las barras que te rodean. Entonces uno puede ponerle acá, no sé, pink, y hacer un gráfico horrible. Entonces acá puede ser, no sé, black. Y bueno, quizás queda un poco mejor. El histograma per se quizás no es tan bonito. Eh, pero sí tenemos la otra opción, que era el Geom Density. Y sí nos da acá, bueno, otro tipo de distribución. Acá estamos viendo la distribución de la edad de acuerdo a la cantidad de personas que tienen determinadas edades. Por ejemplo, las personas que tienen 90 años en esta muestra que tenemos de la Kacen deben ser, no sé, 30, 35, y las personas, no sé, que tienen 30, pareciera ser que llegan a las 650, algo así. Acá tenemos también otra función que es Geom Density y que nos permite ver la distribución de la edad de una forma distinta. Podemos llamar a otra función que le enseñamos que era alfa. No sé si se acuerdan que la vimos. A ver, ¿cómo era acá? Ah, no, mejor no. Ah, no, después lo veo después, mejor. No quería ponerme a improvisar. Le quería poner el color del pueblo indígena, pero no sé por qué no me agarró ahora. Bueno, pero esta opción también correspondiente de poder... a ver, quedé cachudo porque no lo puedo hacer. Deme un segundo. ¿No está el Geom Density? Ya. Nos dice que hay un problema porque es numérico y no factor. Bueno, sí, lo que pasa acá es que en Kacen nosotros hacemos esta función que se llama class, Kacen, signo peso, de los indígenas. Nos va a decir que es numérico, no es factor. Entonces, una forma, o sea, lo está tomando como una categoría de referencia, como si tú eres como salario, por ejemplo, cuando en realidad tiene que ser nominal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos, aquí nos da la opción de renombrar Kacen como pueblos indígenas. Quizá acá no va a quedar muy claro, pero
Lo que estoy haciendo acá, desde el R base en realidad, es que estoy renombrando la variable pueblos indígenas con una función que se llama factor. Yo pensé que lo había hecho esto previamente en la base de datos, después puedo mandar un código quizás más explicativo acá, pero lo que estamos haciendo acá es darle un nivel y un label a la variable para que no quede de 0 y 1 como la teníamos antes. O sea, está en 0 y 1, pero ahora que sea no indígena, indígena. Y a ver si no funciona y de repente puede ser que mi solución no sea la mejor. Ya. No sé si fue la mejor, pero salvo. Bueno, entonces lo que vemos acá nosotros respecto a la KCEN, voy a volver a esto de que la KCEN quede acá, es ver la distribución de la edad según pueblo indígena. O sea, si pertenece o no a pueblo indígena. Entonces lo que vemos acá, que puede ser bien interesante en principio, es que la población indígena es más joven que o sea, tiene una tasa, está más concentrada hacia la izquierda, por lo tanto es un poquito más joven que la no indígena. O otra cosa que también es interesante, de que porque esta es una pregunta de autoidentificación. Entonces también uno puede ser como que las personas en la medida que envejecen dejan de autoidentificarse, que también es como un tema bien interesante. Eso. Bueno, esas son como las primeras, el geom density, el geom histograma, etcétera, que nos permiten un poco para ir, aquí lo puso en 0, lo puse en NA porque lo sobreescribí. Pero bueno, eso da lo mismo en realidad. Pero utilizamos estas primeras funciones como el geom density y el geom histograma para un poco distribuir la base de datos. Pero queremos también utilizar otra... Ay, dale Macarena. ¿Quién me levantó la mano? No, a ver. Yo. Sí, Álvaro. Sí, Matías, te quería consultar sobre en la parte del código donde está escrito densidad por edad y pertenencia indígena. Tú recién agregaste un código que no estaba en el código Sí. original y Mm. de pronto como que no alcancé a captar qué hiciste ahí. Si lo pudieras repetir, por favor. En este, ¿cierto? Claro, exactamente. Ya. Claro, sí, perfecto. Sí, mira. Voy a volver acá. Ya, sí. Lo que me pasa es que, lo que pasa acá es que Kacen, por ejemplo, si nosotros la vemos, la corremos solita, nos va a tomar a pueblo indígena como número al final. Si es 0 o 1, como que puede ser 0, 1 y 2 y más si quisiera. La base de datos no entiende de que esa variable es 0 y 1 en términos nominales. Es decir, que 0 corresponde a no indígena y 1 corresponde a indígena. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, y es la forma en que funcionan estas variables como nominales, hay que pasarla a lo que se llama factor. Es decir, que no tiene un orden numérico, sino que simplemente es. Como tú no puedes ordenar, o sea, se puede hacer en Chile, pero no se puede ordenar como en términos como numéricos las regiones de términos de, o sea, por ejemplo en Estados Unidos, no sé, que es un país como más ancho o distribuido de forma distinta, como este es el estado número 1, pues, en sí el número no significa nada, sino que es el nombre correspondiente que tiene como algo nominal. Entonces lo mismo pasa acá como con no indígena e indígena. El número por sí mismo no es que sea como lo que la base de datos entiende como que 0, 1 viene a ser como un número que se puede seguir expandiendo. Y lo que le estamos diciendo acá a nosotros es que en realidad no, es una variable factor nominal que tiene una etiqueta y que es no indígena e indígena. Y eso nos sirve únicamente como para poder hacer este tipo de gráfico. Eh, o sea, no solo esto, sino que también como para poder indicarle al programa de que esta variable en realidad no tiene un comportamiento numérico en términos de 0, 1, 2, 3, 4 como por ascendente, sino que en realidad viene a ser como, por así decir, el número asignado que se le dio al indígena o al no indígena en la encuesta, por así decirlo. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Súper claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, algo igual que acá hice yo, que, bueno, lo voy a después reenviar, pero acá hay que ponerle, hay que renombrar la variable, a lo que igual les comenté la semana anterior, de que
no hay que ponerle el mismo nombre a la misma variable cuando uno la modifica, porque si no la alteras. Entonces hay que ponerle, por ejemplo, pueblo indígena 2. Entonces ya va a quedar una nueva variable en el objeto. Entonces acá ponemos pueblo indígena 2 y nos las crea. ¿Por qué lo dije? Porque acá, en el código, yo sí hago lo que ya no hice aquí. Por eso me acordé porque había puesto este código ahí como intencionadamente. Porque quiero que lo podamos hacer también nosotros, como que podamos hacer el mutate, o sea, esto que hice acá, como que pueda ser encadenable. Entonces nosotros llamamos acá sen y usamos la variable ya oficial, que es mutate. Nosotros igual acá, igual mutamos, igual creamos una variable nueva sin necesariamente utilizar el tidyverse. Pero lo que estamos haciendo nosotros acá ahora es utilizar funciones de tidyverse de forma ordenada para crear un gráfico y se entiende perfectamente. En el sentido de que si ustedes lo leen así de forma diagonal, sin saber qué es lo que estoy haciendo, se entiende al tiro. Estoy llamando a la base de datos, muté algo, filtré, llamé al dato, o sea, llamé a la función del gráfico, voy a aplicar un gráfico de densidad, le puse un determinado título y apliqué un TEMS. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero, aplicar un mutate, que para los que no recuerdan, quizás se acuerdan todos, no sé, pero vamos a crear una variable, vamos a reescribir la variable pueblo indígena, en que mutate, pueblo indígena, es igual a pueblo indígena siendo factor, es decir, siendo una variable no numérica, sino que una variable que tiene, es meramente nominal. No es que ser indígena o no ser indígena sea mejor o no peor que el otro, sino que en realidad están en términos igual de condiciones y son etiquetas. Eso es lo que le queremos demostrar al R con este paso. Entonces estamos mutando un poco una variable que ya existe, pero en realidad solo le estamos entregando un poco más de información. Si nosotros hacemos esto, no pasa absolutamente nada. La base de datos queda igual, no se crea un pueblo indígena 3, sino que esta es la que se ve afectada, por así decir. Antes era 0 y 1, y ahora esta queda creada como con la categoría correspondiente. Por ejemplo, si corremos de nuevo Kaizen, acá nos muestra que esta es 00000, pero si corremos esto, ya nos queda el no indígena, no indígena, no indígena, no indígena. Ya, si nosotros corremos este gráfico, voy a primero poner un gatito en este. Ya, nos dice la distribución del ingreso autónomo según pertenencia indígena, pero no se entiende nada. O sea, se entiende de que hay una distribución muy desigual del ingreso en Chile. O sea, que hay personas que ganan mucho y son pocos hacia acá, pero en sí este gráfico no nos está aportando mucho, la verdad. Como que no vemos tanto, o sea, se pueden dilucidar algunas diferencias entre indígena o no indígena en el gráfico, pero son menores igual. Entonces, por eso una forma que podemos hacer es eliminar quizás los outliers. En realidad no estamos aquí eliminando los outliers, pero estamos filtrando por 1 millón de pesos. Si no mal, a ver, no, por 100 lucas estaba filtrando. Ya. 1 millón, para que lo puedan cambiar. 1 millón. Entonces nosotros nos estamos quedando ahora únicamente con un ingreso autónomo corregido que sea menor a 1 millón de pesos. Entonces estamos eliminando a los que ganan más de 1 millón. Solo nos estamos quedando con los que tienen de 1 millón para abajo, de 0 a 1 millón. Ya le podríamos poner 1,5 millones en realidad. Veamos cómo nos funciona. Y después hacemos el ggplot, o sea, llamamos la función del gráfico, donde el X es el ingreso autónomo corregido, lo que está aquí abajo. El fill, o sea, lo que rellena al density más adelante va a ser pueblo indígena. Y el color es pueblo indígena. ¿Por qué hay diferencia entre color y pueblo indígena? Porque como no sé si se recuerdan la presentación, que si yo no le pongo el fill, va a quedar solo una línea. Entonces fill, como entiendo yo que en inglés es relleno. Si es solo el color, solo estaría la línea de densidad, pero sin un trasfondo. Y le pedimos un alfa 0,6, que es como la distribución, o sea, la gradiente del color en el gráfico. Entonces, si corremos esto, ahí ya hay una distribución un poquito más clara respecto a la distribución del ingreso según su pertenencia indígena. Lo que nos demuestra un poco es que
obviamente estos datos no son reales porque, o sea, son reales, pero son falsos en el sentido de que hice una muestra de 10.000 casos en la CACEN y son 280.000 encuestados. Y no lo hice como estratificado como por algo, sino que simplemente le dije, ya, sácame 10.000. Entonces, al azar, o sea, no hay ningún muestreo acá, pero sí se evidencia, quizás lo que quiero decir es que quizás la distribución del ingreso sea aún mayor en la casa en real. Pero eso, eso nos está permitiendo partir de, el filter nos permitió hacer eso, el mutate nos permitió hacer lo otro. Es decir, aplicamos diferentes funciones para el análisis correcto de los datos y la visualización que es mucho más informativa. Nosotros podemos seguir filtrando a 2,5 millones. Y ahí ya la cuestión se empieza a poner un poco, ya empieza a morir. Entonces, bueno, 1,5 millones fue como un buen acierto. Que si no mal recuerdo, en la sesión anterior vimos que ese era el decil 8, decil 9 parece. Entonces, eso. Dejen ver algo. No sé si lo puse aquí. Ya sí lo había puesto, pero había otra función, que igual las voy a poner al tiro, mejor que se llamaba Facet Graph, ¿se acuerdan? Entonces está como Facet Grid y la colita de chancho. Entonces lo que nos permite hacer acá, o sea, la virgulilla, perdón, acá nosotros tenemos el nivel general del gráfico, o sea, no lo tenemos a nivel nacional. Pero con el Facet Grid, como poner diferentes pantallas en el gráfico, nos permite ampliar un poco más la perspectiva y lo podemos hacer por región. Veamos cómo funciona esto. Quizás me diga que es numérico, no sé, veamos. Ya, bueno, quedó horrible, pero lo que nos permite acá es, bueno, ver la distribución del ingreso en la región 1, la región 2, la región 3, la región 4, que son muchas. O la podríamos recodificar. Pero podríamos hacerlo quizás con otra variable que pueda ser de la casilla de interés, como por ejemplo sexo. Y ahí nos queda un poquito mejor, ¿no? Interesante igual. O sea, demuestra un poco distribuciones más o menos similares. No sabía si hay distribución. El 2 es mujer y el 1 es hombre. No sabía si hay diferencias como por. Obviamente hay un grado de interseccionalidad, pero en este gráfico no sabría ponerlo tan a juicio en este momento. Pero al menos para términos visuales, sí nos sirvió. Así que bueno, vamos al segundo gráfico, que es el gráfico de dispersión. Que este es el gráfico que, pucha, casi siempre se utiliza en realidad, también, como para este tipo de variables, como cuando queremos una variable, cuando queremos dos variables numéricas al final, como un gráfico de correlación también. Entonces tenemos este gráfico de correlación, en el cual está el ingreso autónomo corregido, abajo, y en el eje Y está la edad. Entonces yo quería saber si es que a mayor edad, mayor es tu ingreso. Pareciera que sí, un poco, pero nuevamente, como los datos están tan dispersos, es difícil responder a eso. Y además, algo que quizás tarea para la casa, si alguien de acá lo quiere ver, cuando son datos muy grandes, R actúa con algo que se llama la notación científica, que es como que no quiere, en realidad R no quiere mostrar de que acá hay, que lo vi, la persona la persona que más tiene plata en la CACEN, creo que eran 148.000, casi me mando unos andón, 148 millones de pesos al mes. Entonces, esa persona es el 1,5 elevado a 7. O sea, sí es el resultado, pero acá eso es lo que te viene a hacer un poco la notación científica. Creo que te hace la raíz, no sé si te lo logaritmiza o te hace la raíz cuadrada, en realidad no recuerdo muy bien. Pero eso es, o sea, uno igual lo puede desactivar. Pero cuando hagamos un filtro ahora, que va a ser menor a 1 millón de pesos, esa notación, esa cuestión cambia. O sea, ya no está a nivel elevado, sino que a nivel numérico de 0 a 1 millón de pesos, porque es un número quizás más digerible, ¿no? Quizás si lo ponemos a 3 millones, ahí ya empieza a morir un poco.
Pero bueno, este gráfico también nos demuestra un poco de que pareciera ser. Aquí le puse dos cositas nuevas. Primero le puse que ya no le puse o sea, además le puse el pueblo indígena. Por ejemplo, si quisiéramos quedarnos con el ejemplo anterior, que solo era edad, no habría quedado así. Pero acá, como yo le puse un color, cambia un poco el panorama, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando hice ese ejemplo en la presentación el tamaño de la boca del pingüino contra la aleta? Había un grupo que se dispersaba mucho. Aquí yo quería ver si es que en realidad las personas indígenas se encontraban todas acá y los no indígenas acá, y no, la verdad pareciera ser que están, no sé si la palabra sea equiparados en términos de ingreso, porque ya dije que eran como datos ficticios, pero en principio pareciera ser que sí, al menos en la muestra. Y por ejemplo, si lo vemos por sexo, uno lo puede ir cambiando. En realidad esa es la gracia de R, que no hay que volver a hacer la cuestión toda de nuevo como en SPSS o en Excel, sino que acá uno solo cambia una pura palabra. Y en sexo también, o sea, no hay tanto cambio, pareciera ser, al nivel de la muestra que tenemos. Bueno, ahora lo vamos a hacer con una línea de tendencia. Si nosotros nosotros lo hacemos así, no te va a generar nada porque eliminé algo que no lo vi, pero es el Geom Smooth. Y el Geom Smooth lo que hace es, te crea como una línea supuestamente de tendencia respecto al ingreso autónomo con la edad. O sea, te genera como este comportamiento que si bien en principio obviamente no se entiende, lo voy a reducir aún más. Bueno, lo que te dice al final es que, bueno, a mayor edad pareciera ser que ganáis más dinero. Eso vendría a ser como lo que te vendría a decir, pero nada, o sea, se lo quería mostrar el gráfico porque también es una opción. También creo que se puede hacer acá como G-Online y ahí nos queda como cualquier ordinaria. Porque acá lo que está haciendo acá, esto que está en gris, son los intervalos de confianza. Así que eso es como una línea de tendencia que, si bien es fea, la vamos a ver después más abajo un poquito más bonita. Ya. Tenemos el Geom Bar. Queremos ver en la CACEN cuántos indígenas y no indígenas hay en esta encuesta muestreada. Entonces, una forma es llamar a la CACEN. Voy a hacerlo de nuevo como lo tenía antes. O sea, como lo enseñé en realidad. Y una forma rápida de hacerlo es hacer esto, que es convertir a pueblo indígena en factor, que era lo que hemos venido haciendo, como está numérico. Y no tenemos nada en principio acá porque no hemos hecho la indicación. Entonces queremos una geometría con barra, un bar plot. Entonces ahí nos indica un poquito la distribución de los factores de ser pueblo indígena y no indígena en las personas encuestadas. Y le podemos seguir añadiendo cosas como el título, el X y el Y. Y también podemos cambiarlo si queremos, por ejemplo, a sexo. Y está más o menos equiparado la cosa. Acá te tomó como indígena o no indígena, porque en sexo es 1 y 2, y en indígena y no indígena es 0, 1. Porque es igual interesante, ¿no? Lo comenté en la primera sesión, no sé si se bancan esa crítica ustedes, la verdad, a veces igual uno la puede discutir respecto como como cuánto afecta que un indígena en realidad sea, como que el no indígena sea la categoría de referencia respecto al indígena, porque indígena no fue categorizado de 1 y 2, y en realidad fue de 0 y 1. O sea, como que se puede discutir sobre la cuestión crítica respecto a ese dato, pero nada, lo cuento a raíz de que como el tema intercultural, ponerle un poco de foco a esto, también es interesante ver cómo el comportamiento de estos datos. Que también hay una línea bien Oye, interesante que Matías, se puede discutir. disculpa que te interrumpa, Sí, dígame. pero igual en ese sentido hay como una explicación estadística para la cuestión, porque cuando tú tiráis una regresión, ¿cachai? Y queréis ver si hay efecto o no hay efecto, multiplicáis por 0, multiplicáis por 1, dependiendo de la categoría que en el fondo esté analizando, ¿no?
Sí, po, claro. La idea es como por eso. Pero ahí la pregunta es por qué no se hizo lo mismo como con mujeres y hombres, que también son binarias. Pero, pero nada, o sea, al final son como estas discusiones que pueden ser, que se quedan aquí nomás. Pero no, todo lo que hiciste es cierto al final, por Ramón. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Está bien ahí? No, no, era eso nomás. Vale, gracias. Sí, no, toda la razón. Sí, es verdad. Así que eso, bueno, sigamos con otro gráfico, que es lo que ya estábamos viendo acá antes, que era, bueno, hemos encadenado varias funciones. Por ejemplo, el filter, el mutate, el select, etc. Pero no hemos hecho, por ejemplo, no sé si recuerdan la sesión anterior, obviamente no se van a acordar porque bien, era bien latera la cosa. Pero en educación teníamos todas estas cuestiones, teníamos varias, no estaban etiquetadas y tenía variables, por ejemplo, que eran menos 88, que es cuando es un valor perdido, porque acá un valor perdido, no sé, podrían haberlo puesto un 0, pero hay personas que tienen 0 nivel educativo y dicen no, un valor perdido, así que la forma en que la Cassandra de repente se le ingenia, es como poner menos 88 cuando es un valor perdido. Pero estos datos per sí solos no nos están aportando nada. Entonces, por eso lo importante es utilizar la función, que quizás no vamos a tener tanto ahora, es recodificar la variable educación y crear la variable que se llama educación nivel. Entonces acá, yo sé que ustedes tienen 11 variables, yo tengo 12 porque tuve que crear pueblo indígena 2 veces, eh, y me la recodifica de acuerdo a estas funciones. O sea, cuando educ contiene 0 y 1, queda sin educación. Cuando educ contiene 2 y 4, es educación básica. Cuando educ es 5 y 6, es media. Cuando educ es 7 y 8, y así, sí. Y podemos, como les comenté la vez pasada, podemos cerciorarnos si es que quedó bien con educ nivel y educ, lo comparamos, y ahí nos queda una aproximación, bueno, nos queda más o menos larga la aproximación, pero nos dice ya, 5 educ, media, check. 9 profesional, check. Entonces ya, o sea, como para ver si tenemos consistencia. Y y aquí una cosa que igual le había preguntado a la compañera anteriormente, hace la semana anterior, y yo no, como que lo hago de forma muy automatizada, era que cuando se pone true, nada carácter, lo que nos está diciendo es que cuando ninguno de estos valores se cumple, pásamelo a NA. Al final eso es. Entonces el menos 88 no cumple ninguno, así que queda como valor perdido. Ya, entonces va a quedar ahí. Y a lo que nos puede interesar ahora a nosotros en principio es ver si es que hay un comportamiento, como cuál es el N del nivel educativo según los pueblos indígenas. Entonces, una primera forma muy fácil de hacerla es ir agrupando y después contarla, que es con una función que se llama count. Entonces nosotros vemos acá tabla educ, la corremos, vemos el comportamiento de la tabla acá, así, y nos dice esto. Por ejemplo, las personas indígenas, las personas no indígenas, de la encuesta, 1853 tienen nivel educativo básico alcanzado. Sin educación son 2335. NA 50. Y así nos generó esta tabla. Con una tabla creada de estas características, podemos empezar a crear un gráfico de barras. Cosa que no lo podríamos haberlo hecho como con la base de datos más pura, por así decirlo. Necesitábamos procesarla. Por eso, así partí la diapositiva anterior, de que teníamos que crear una base de datos tidy. Entonces, bueno, creamos esto, el nivel educativo queda en el eje X, el N, que se creó con el count, queda en el eje Y ponemos como fill el pueblo indígena. Esto por sí solo lo va a generar el gráfico en sí mismo. Pero lo que nos falta a nosotros ahora es demostrar, porque nos muestra acá los niveles educativos, pero nos falta ahora indicar cuál tipo de geocall queremos. Ya, yo esto lo puse en el manual, en el script práctico,
voy a buscarlo, porque hay varias formas de poder graficar eso. O sea, como que uno podría apilarlo uno encima del otro o ponerlo al lado. Creo que acá lo puse. Ah, no, creo que no lo puse. Pero esta es como una de las tantas formas en que uno puede como crear un gráfico como de barra. Igual, veamos si me lo da veamos si el R con inteligencia artificial que tengo instalada acá me dice otro. Ya, me dice como la posición field. Veamos en qué cambia. Ya, me lo pone de esa forma. Es lo que más nos acomoda, no sé, acá lo que tenemos con el geom call dodge nos pone como el n como, bueno, al final estamos trabajando al nivel del n del nivel educativo según pertenencia indígena, lo estamos trabajando a nivel de porcentaje, que quizás podría haber sido mucho más, voy a decir más comunicativo, igual lo vamos a poner en el otro ejemplo, pero acá lo estamos trabajando a nivel de n según tu pertenencia indígena. Pero este nivel de Dodge, que es el más clásico, es el que te lo pone al ladito. Pero también hay uno que se llama Field, que es que te lo pone como frente a frente, por así decirlo. Y creo que también, y ahí después ustedes lo pueden buscar también en internet, pero también hay como otros. No sé si me da la opción. No me dice más las otras, pero hay varias. Ya. Pero como les comentaba, esta cuestión por sí misma no es muy informativa, si me apura. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos la tabla edu creada. Esto no se los dije, que en realidad nunca lo uso, pero uno para ver una tabla rápido uno pone view, tabla educ, y ahí uno la puede ver al tiro. Yo generalmente lo uso poco y solo hago esto en realidad. A veces me es más cómodo. Y además, como les comentaba, yo tengo a la inversa, yo no tengo los objetos aquí, sino que los tengo abajo. Porque por eso como que lo uso así. Pero bueno, gustos de cada uno en realidad. Hay gente que le gusta tener el R en negro, y para mí eso es como otro nivel porque no me acomoda tanto. Entonces, bueno, ahí usted tiene que buscar la forma en que le acomoda. Pero bueno, volviendo a lo anterior, tenemos la tabla de Duque en términos de n. Pero lo que nos interesa a nosotros en realidad es ver como la proporción. Para sacar la proporción, tenemos que agrupar, al final, aquí como viene la función, una de las más importantes, al final, que es agrupar por pueblo, o sea, lograr que el código entienda de que sacaremos la proporción, pero según el pueblo indígena y no según el total de la tabla. Bueno, si no vamos a ver el ejemplo. Nosotros hacemos esto, tabla educ, agrupando por pueblo indígena, y creamos un mutate de una variable que se llame prop, o sea, creamos una nueva a partir de n por la suma de los n's. O sea, lo que estamos haciendo acá es sacar un porcentaje que nos va a quedar en 0 punto y algo. Entonces, lo que nos dice acá es que las personas no indígenas, el 21% tiene educación básica. Posgrado corresponde al 0.0000086%. Básica, en los indígenas 0.22. En media, 0.241. Y así sucesivamente. Si yo no le pongo el group by a esto, ¿qué pasa? Bueno, me lo va a dejar en todo en uno, pero lo que quería ver en realidad era si es que me generaba como el porcentaje a nivel grupal, o sea, a nivel general y no al nivel de los grupos. Bueno, da lo mismo. Pero bueno, aquí lo que logro hacer con esto es ya sacar los porcentajes, cosa que ya hemos visto, se podría haber hecho con Summarize, se podría haber hecho con Mutate, etc. Y acá se pone una siguiente función que se llama desagrupar, que en realidad se utiliza, pero cuando hay como datos, por así decir, más longitudinales, me explico. Como queremos, no sé, sacar, no sé, la cantidad, el promedio de respuestas de una persona en determinados tiempos, según el ID que se le entregó, pero después en realidad queremos que el ID desaparezca, se utiliza el ungroup. O sea, la idea es como, si uno usa un group by, como siempre por si acaso tenga cuidado después
desagruparla. Porque lo que pasa ahí, al menos en mi experiencia, que queda como anidada la base de datos, entonces como que cuesta, como que genera sus trancas también. No sabría como qué ejemplo ponerle, pero si ustedes abren el cajón, después tienen que cerrarlo. Como que tengan en consideración esas cosas, porque a veces puede ser de que no te cobra el gráfico por el simple hecho de que no desagrupaste. Agrupaste, pero al final no desagrupaste. Entonces, bueno, eso nos queda la tabla educprop. Y aquí ya tenemos, si nosotros escribimos tabla educprop, la proporción. Y con eso podemos empezar a hacer un segundo gráfico de las mismas características de la anterior, pero utilizando el geom_call, por ejemplo. Le podemos poner geom_text, que es lo que habíamos visto antes. Pero ¿qué pasa aquí? Me está tomando un grupo general. Y Matías, ¿por qué hiciste el group by si al final no lo estáis diferenciando? Y ahí está lo interesante al final, de que tenemos esta otra cosita que era el face grid, que es lo que lo utilicé la vez anterior. Ya que utilizamos lo mismo que estábamos utilizando antes, como ponerle una etiqueta, cuando etiqueta es 0 igual no indígena, coma 1 igual indígena. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría separado el gráfico, lo que igual es mucho más interesante y mucho más informativo. Y acá le estamos pidiendo a la escala, al gráfico, es que nosotros estamos trabajando a nivel de un porcentaje, un formato de porcentaje. Entonces ahí lo cambia a 30. Y por último, después le ponemos el título correspondiente, etc. Y podemos seguir jugando con esto, cosas que hemos aprendido, por ejemplo, caption. Kacen. ¿Por qué? Soy tarado, no lo he puesto. Ya, entonces ahí me la crea, Kacen. También podría hacerlo, pero no quiero arriesgarme. Se puede poner las etiquetas del eje X en una posición de 45% para que se vean un poco más dobladas y se puedan entender mejor y no se traslapen, etc. Bueno, ya nos queda el último gráfico en realidad para ir cumpliendo con el tiempo. Y tenemos una base de datos que está contenida en R, que se llama GGC. No sé qué se llama en inglés, pero lo que tiene es el porcentaje. Igual está súper chora, la verdad. Está súper interesante, pero tiene, por lo que entiendo yo, como cuál es tu adscripción política en Estados Unidos, y preguntan tu nivel, tu estado marital, tu edad, tu raza, tu identificación con el partido, tu religión, etcétera. La cantidad de horas que ves televisión. No, está súper interesante, la verdad. Pero nosotros nos vamos a quedar solo con la identificación con el partido, que acá entiendo yo que es independiente, NIR republicano. Acá no sé qué será, no STER, pero republicano al final. Independiente, not STER, demócrata, bueno, demócrata, fuertemente demócrata, independiente, cerca de demócrata. Este es not strong demócrata, strong republicano, entonces not STER, no. Entonces es demócrata, pero no tan fuerte. Entonces, bueno, nosotros queremos quedarnos solo con el ID y la raza, o sea, la identificación del partido, la raza y el año, para ver si es que va cambiando en el tiempo la identificación política. Entonces, bueno, una forma rápida es que tenemos que filtrar para que no tengamos valores perdidos en el Party ID, ni en la raza, porque son las que nos interesan graficar. Entonces, hacemos el primer filtro, que es que eliminamos a los valores perdidos. No va a tener ningún cambio en la base de datos de acá, pero sí para nuestros adentros, por así decirlo. Y queremos agrupar por el año, la raza y la identificación con tu partido. Entonces, nosotros en principio queremos obtener
el N correspondiente de cuántas personas eran de tal raza, tal partido y tal año en la encuesta. Entonces nosotros creamos esto y nos queda así. En el año 2000, las personas que tenían una raza otra no respondieron, fueron una. Las personas que respondieron que eran de raza negra y no respondieron, fueron 4. Entonces lo que nos empieza a dar acá son todas las combinaciones posibles que hubo de las respuestas según el año, la raza y la identificación del partido. ¿Y por qué nos importa eso? Porque nosotros queremos sacar la proporción de los casos, necesitamos saber el comportamiento de cada uno de ellos para sacarlos, para poder visualizar. Entonces, por eso nosotros después utilizamos estas funciones para tener el N. Solo lo único que nos interesaba a nosotros era crear el N. ¿Ya? Se podría crear de otra forma también, pero como lo estamos encadenando, es súper interesante hacerlo de esta forma, es mucho más intuitivo. Y en segundo lugar, queremos ahora agrupar por año y por raza para ver este comportamiento, para poder identificar la proporción de la identificación partidaria según el año y la raza. Y ahí nos queda una tabla que, si bien nosotros la vemos acá, la podemos ver acá en el objeto, ya no intuimos que la cuestión va a estar fea. O sea, como que no nos dice mucho, creo que son 3 razas distintas, está blanco, negro y otro. En la identificación partidaria creo que son 8. Entonces, como que al final la data no está, o sea, la podemos tener súper pulida, pero en realidad no va a quedar lista para ser graficada porque va a quedar con muchos niveles. Entonces la idea es que nosotros ahora encontremos el voto duro, como le puse. El voto duro de las personas que son strong demócratas. Si nosotros logramos eso, veamos cuánto se nos reduce la base de datos. Yo apuesto a que se reduce a, no sé, 20 casos, 24. Bueno. ¿Y qué nos queda ahí en voto duro? Evidentemente, solo las personas que se identifican fuertemente con los demócratas a lo largo de los años. Entonces, si nosotros la vemos acá, tenemos el año 2000, 2002, 2004, 2010, y con las 3 razas distintas. Entonces aquí tenemos todo. Podemos aquí jugar y ver cuándo fue el momento demócrata, por así decir, y vemos que el 48% de las personas negras se identificó fuertemente con los demócratas el año 2012, cuando Obama fue reelecto, por lo que recuerdo, era chico. El año 2008 cuando salió electo, el 2014, no sé, seguía Obama por lo que recuerdo. Y ahí con eso ya podemos tener un gráfico acá de barras, que lo podemos empezar a dilucidar, y queremos hacer una tendencia. Queremos que el eje X sea el año y el Y sea la proporción y que el color sea la raza. ¿Qué nos va a quedar acá con esto? Un gráfico igual lindo, más lindo que nos permite comparar un poco quiénes son los fuertemente demócratas, quién es el voto duro de Kamala Harris y Joe Biden, dicen en la elección anterior, si es que se sigue aplicando. Pues aquí le podemos seguir poniendo el geom point, podemos hacer el porcentaje, pasarlo a porcentaje, y empezar a ponerle los títulos correspondientes que nos interesan a nosotros. Entonces, para ir cerrando en realidad, yo había puesto acá en el cosito, como preguntemos a la ChatGPT cómo lo puede amononar. Si bien acá están todas las funciones que yo les mostré y son súper choras, de verdad yo creo que pocos somos capaces de recordarla. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio y le van a decir a ChatGPT como, yo le había dicho como, oye, ¿sabes qué? Créamelo como formato BBC, lo más elegante que pueda hacer, lo más comunicable, etc. Y me dijo, acá va. Y esto fue lo que transformó en realidad. No sé si es tan hermoso, al menos sí es lindo, pero sin saber me identificó la base de datos, logró hacer esto. No, estaba súper interesante. Quizás solo le faltó que yo le dijera como,
que igual se le puede pedir, eso igual es como interesante, como decirle, ya, pero para el año 2008, créame una línea horizontal, o sea, vertical, que te diga, este año fue la elección de Obama. También se puede hacer. Si quieren, ustedes pueden intentarlo, etc. Pero eso es lo que quería mostrarle como con ChatGPT. Bueno, hay algo bien interesante que para finalizar, es que uno puede guardar los archivos, los gráficos en R, ¿ya? Y eso es algo bien relevante. Yo le había puesto en el inicio del curso que yo me carga enseñar esto, el Get Working Directory o el Set Working Directory, que para los que no saben es dónde estás tú ubicado en tu computador. Y a mí eso me cuesta mucho enseñar, la verdad. Si bien me ha costado mucho, pero al final es entender dónde estás ejecutando este script. Y si quieres guardar algo, ¿dónde te lo va a guardar? Entonces yo, por ejemplo, estoy en Dropbox, SIR, curso, AR, etnicidad. Y yo quiero guardar este gráfico, no lo quiero guardar ahí, sino que lo quiero guardar en clases, clase 2, image, y le quiero poner al gráfico voto duro raza. Yo voy a borrar esta carpeta, que acá sucede algo interesante. Voy a borrarla correcta. Sí, voy a borrarla correcta. Ya. Bueno, hay una forma que a mí esta no me gusta, pero uno lo puede guardar así como, guárdame el last plot, el último gráfico. Ya, lo primero que me va a decir mi R, y a usted le puede pasar también. A ver si me dice algo. No me dijo nada. Quería que me... A ver. ¿De dónde me lo guardó entonces? Bueno. Ya, creo que ahí sí. A ver. Ahí está. Yo estoy en clase 2 y estaba en el práctico. Y borré la imagen de... Ahí estaba yo mal puesto. Ya, voy a borrar esta carpeta. Ahora sí se va a entender lo que quería hacer. Ya, y R me va a decir, esta carpeta no está creada, pero ¿quieres crearla en el nuevo directorio? Y yo marco 1, yes. Entonces ahí me crea la carpeta image y me lo deja ahí. ¿Ya? Eso es súper interesante. Pero el last plot quizás no es una herramienta tan buena. Lo interesante acá puede ser es que nosotros al gráfico, al de la BBC, al bonito, al gráfico bonito, no, este es el feo, casi. Ya, al bonito, lo creemos como objeto y le pongamos G1. Como objeto, por lo que habíamos dicho, por lo que hemos trabajado, es que R lo guarda en su memoria interna. Entonces, me lo crea acá. Entonces, yo cuando llame a Kacen, por ejemplo, me va a llamar a Kacen. Y si me llama a G1, me llama a G1, que ya, o sea, voy a eliminar. Me llama a G1, o sea, se corre. Entonces, uno puede decirle así como plot. Acá, en vez de las plot, igual puede ser G1. Y no pasa nada. O sea, le voy a poner acá raíz 2 y me va a crear raíz 2. Pero bueno, eso es como la forma. Y por último, para ir cerrando, hay otros gráficos extras que ustedes pueden ver acá. No sé si los subí, pero los pueden ver. Pero algo para ir cerrando es que puta, una de mis primeras pegas que tuve, me acuerdo, fue pegar gráficos en un PPT, pero de R. Una pega muy miserable. Pero a mí me costó mucho cómo hacía esto, pues como que lo que comentaba al principio. Hacía un pantallazo o lo exportaba. Bueno, con el tiempo entendí de que PowerPoint tiene una opción, quizás ustedes ya lo saben y quizás estoy repitiendo algo, pero acá tiene la opción en que tú puedes ver cuál es su formato de forma, o sea, su tamaño, su size y su position. Entonces acá tengo la altura, el ancho, etcétera. Y ahí uno puede definir en R el tamaño y el ancho correspondiente del gráfico. Entonces acá uno le puede poner gráfico final PPT. Lo tenemos acá. Y este gráfico final PPT lo copiamos y lo ponemos acá y cabe perfecto. Y eso igual es
quizás suena no la gran cosa, pero en realidad si yo pongo el otro gráfico, a ver, voy a buscar el que no estaba, el no PPT, el no. Si yo lo pongo en quizás no se va a notar tanto, porque igual quedan parecidos, pero no va a quedar de la misma forma si lo copio y lo pego. Y eso quise exactamente lo mismo. Entonces, igual eso es interesante, de la forma en que nosotros también podemos amoldar a R a partir de exportarlo a PowerPoint. O sea, obviamente también se pueden hacer presentaciones más elegantes, como la que estoy haciendo yo acá, que la hago desde el mismo R y no se generan esos problemas, pero la vida en realidad se trata de exportar todo a Excel al final, pues. Así que eso, pues no sé si les queda alguna duda, un comentario, algún feedback. En general, trato de ir rápido por el tiempo que tienen ustedes y para que puedan ir conociendo algunas funciones. Por ejemplo, no sé, como cosas que a veces la gente no enseña, por ejemplo, el temp minimal, como qué pasa si no lo uso, el geom text, como que de repente son cuestiones que de repente se pasan de largo y lo importante es que las puedan conocer. Pero si tienen algún feedback o otro comentario o duda, me lo pueden decir. Si no, el otro miércoles nos vemos para ver el tan y siempre interesante análisis geográfico con mapas, que también es súper interesante. Así que eso, no sé si tienen duda, comentario, reclamo. Ya pues. Quedamos en eso entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. No, próximo jueves, chucha, me equivoqué. Y ahí estamos en contacto. No sé si alguien tiene algo que decir antes. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. gracias. ¿Verdad? Ahí está muy buena la clase. Muchas gracias. Chao, Dale, Matías, de nada. gracias. Que vaya bien. Dale, Nos estamos dale, viendo. gracias. Sí, Gracias por la clase. gracias por la clase, por el material. Eso. Buenísimo. Dale, Eres muy muchas gracias. pedagógico. Gracias. Eso dice. No, mentira. Ah. Soy muy dictado. No, pero qué bueno. Gracias que hayan aprendido. Ya, pues estamos en contacto, chiquillos. Si quieren sumarse al Discord, ahí estamos leseando. Dale, vale. Dale, Gracias. dale, chao. Chau. Chao.